Cuando pensamos en Cusco, lo primero que se nos viene a la mente es Machu Picchu. Si ya lo visitaste y piensas que ya viste todo, déjame darte 10 razones por las que debes volver al Cusco. La canción me transportó mucho a muchos lugares. Me transportó primero a un lugar muy feliz en mi infancia. Descubrí que creo que hay un lugar en mi voz que sale desde ahí. Estoy muy emocionada de mostrarles esta próxima actividad que se llama Humedal de Huasao. Tal vez que no saben lo que es escuchando el nombre así, pero sí les hablo de esas esculturas de madera tremendas, gigantes, que representan unos personajes del Señor de los Anillos y también de los Guardianes de la Galaxia. Ahí sí me van a decir, uy, sí, lo vi en Instagram. Entonces eso les voy a mostrar hoy. Hemos llegado aquí en taxi desde Cusco, que son unos 20 minutos, entonces vamos a ver esas famosas esculturas de madera. Ya vemos la primera escultura del Señor de los Anillos. Ahí tenemos... pueden ver el tamaño, ¿eh? Es impresionante. Un proyecto que empezó en 2017 y ahorita hay 8 esculturas de madera. Entonces, entre ellas, esta. ¡Wow! Este es bastante chévere, miren, ahí no ven nada y miren, acabo de pasar entre las piernas de este gigante. Este es espectacular, bellísimo, me encanta, es fascinante, pero también tenemos una vista muy bonita, hay una laguna con unos patitos detrás mío, también hay un mirador allá, entonces es un lugar de verdad que... merece, realmente tienen que venir aquí porque hay bastante cosas que hacer, cosas que ver, es muy interesante. Estamos subiendo al mirador para poder apreciar la vista de la laguna aquí. ¡Hermoso! Sirena, ay, ay, ay. Solo en la noche, solo te quiero en la noche. Otra escultura que tenemos aquí, porque como lo decía, hay unas esculturas que son animales que están presentes aquí, entonces entre otros la guayata. Ahora vamos a ver el Baby Groot, que es, al parecer está el último porque es el más querido aquí. ¡Ay, mira! Está lindo. Sí, es verdad que está bien lindo. Les voy a mostrar. Al final no son 8, sino 9 estatuas aquí en madera, en fibras también. Los animales no están en madera, sino en fibras. Bastante impresionante, de verdad, muy lindo todo.
Estoy realmente emocionada de mostrarles esta próxima actividad, algo que pueden hacer en el Valle Sur, es de visitar Andahuaylas. No es Andahuaylas de Apurímac, sino Andahuaylas del Valle Sur. Es mi primera vez aquí en el Valle Sur y de verdad que es bellísimo. Pudimos ver paisajes increíbles desde la ventana del carro. Ahora mismo les quiero mostrar un poquito más de este pueblo que fue fundado a los fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII. Lo impresionante es que mantiene su apariencia colonial, entonces podemos ver que hay los balcones, también las puertas como portadas. Hay aquí una plaza de armas bien linda, de verdad, con árboles gigantes. Y tenemos una iglesia bella donde la gente viene para casarse. Es realmente increíble. Si vienen a Cusco, hagan un pequeño desvío hacia Valle Sur porque hay muchas cosas muy bellas que ver. Estoy lista para mi primera experiencia de skybike aquí en Cusco. Ya tengo los equipos aquí, estamos listos. Primera etapa es de subir hasta 45 metros de altura. Es como vía ferrata, van a ver, es subir con los cables así hasta la cima de la roca. Y de ahí vamos a empezar el skybike. Es un ida y vuelta que haremos por una distancia total de 250 metros. Estoy muy emocionada, estoy segura que será extraordinario. ¿Estamos listos? Vamos a empezar con el vía ferrata, ¿no? Vía ferrata. Vamos a empezar con esto. Les vamos a mostrar un poquito, pero no podemos grabar todo porque necesitaremos nuestras manos para subir, pero igual van a ver un ratito cómo es. Ya llegué, aquí están las bicicletas, estoy esperando a que los dos chicos lleguen y de ahí vamos a hacer un paseo con bicicleta a más o menos 50 metros de altura. Bueno, la próxima actividad que les quiero presentar es de hacer un paseo en bicicleta. Así normal, paseo en bicicleta. Me van a decir, Verito, recontra protección para tu... recontra seguridad para tu paseo en bicicleta. Sí, amigos, porque no es cualquier paseo. Estamos ahorita a 50 metros de altura con Skybike. ¡Es alucinante! ¿Qué tal, Álvaro? ¿Te gustó? Increíble. Pero tuviste un poco miedo. Sí, ella estaba así tranquilo, casi se toma una chela en... Sí, no 50 entiendo, tú metros. yendo así, como si, no sé, temblando todo. Temblando. Creo que es un anime recomendadísimo, nos encantó, Skybike Cusco.
Valle Sur se puede visitar también Piquillacta, que fue construido y habitado por la cultura Wari. De ahí ellos fueron conquistados por los incas, pero los incas no han vivido aquí porque no hay agua. Entonces eso les servía solamente de centro administrativo, de almacenes y también para hacer como que un puente entre la ciudad imperial y el antiplano. Entonces aquí es un sitio arqueológico, lo que queda de esas calles que habían, de las casas también. Les voy a mostrar un poquito más. Las paredes podían llegar hasta 4 metros de altura. Obviamente, bueno, ahorita está un poquito destruido, es lo que queda. Entonces van a ver las paredes y todo no está en muy buen estado, pero de todas maneras es muy impresionante poder ver cómo era antes cuando los waris estaban aquí. Piquillacta tiene unos 6-7 kilómetros a la redonda. Y aquí lo que podemos ver es que era un centro ceremonial bastante importante porque encontraron 3 momias con ofrendas, tal como el Spondylus, que aprendí hoy día que era. Entonces encontraron eso aquí, por eso sabemos que fue un lugar bastante importante. Pero más allá son las casas, las calles y el resto. Bueno, eso es todo para el video de hoy. Ya lo han visto, hay miles de razones por las que deben volver al Cusco o venir por primera vez si nunca han ido todavía. Y una recomendación que les puedo hacer del lugar donde hospedarse es en el Lucky Cusco. Ustedes saben muy bien, yo soy una Lucky Lover y siempre estoy aquí, así que les aconsejo porque lo que me gusta mucho es que hay un lugar, un espacio donde puedes trabajar, hay el wifi, puedes tener tu cafecito ahí también y estar trabajando en toda tranquilidad. Obviamente ya saben que en el Lucky hay opción de dormitorio, camas muy económicas, pero lo que tal vez no saben es que hay también habitaciones privadas muy lindas como la que tuve, con una pintura que data de hace más de 300 años, una habitación grande con cama king size, además de tener su baño privado con 2 lavabos, está genial, y una vista increíble, así que no se lo quieren perder. Hicimos los tours con nuestros amigos de Viva Cusco. De manera personal, la considero una de las mejores agencias que hemos podido encontrar en Cusco. Todos los detalles están en la descripción del video.